Primera de Reyes 17, 1 Kings 17, capítulo 24, versículo 24. verse 24. Amén. Se me trabó la lengua ahí, pero ahí vamos. It's okay. Todo lo tenemos. Do we all have it? Dice la poderosa palabra del Señor. The powerful word of God says, Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Then the woman said to Elijah, Now by this I know that you are a man of God, and that the word of the Lord is in your mouth is the truth. Y que la palabra de Jehová And that the word of the Lord es verdad en tu boca. in your mouth is the truth. Voy a pedir a Pastor Jim que nos lleve en oración. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we come before your presence giving you glory and honor. Lord, we thank you because you are sovereign and holy, Lord Jesus. The angels recognize it, the elders recognize it, and your creation recognizes that you are holy, you are sovereign, you are worthy of all the glory and all the honor. We thank you, God, for your majesty. We thank you, God, for your presence. We thank you, Lord, because you abide in the midst of our worship, God. We thank you because you have allowed us to lift up hands in praise and worship. But we have come to a moment, Lord Jesus, to sit at the table that you have prepared for us, God. We receive, Lord Jesus, with open hearts. We receive with open minds. We receive with open ears what you have laid before us today, God. We pray that you may use our pastor as a vessel, Lord Jesus, that it may be your words through him, my God, that we may hear your heart, that we may feel your words, Lord Jesus, for we know your word is blessed, Lord, and that your word transforms and renews, God. So we thank you in advance for the effect in which it was sent to be today, God. In your name we pray. Amen. Amén. Podemos tomar asiento. You may be seated. En el capítulo 17 In chapter 17 de Primera de Reyes, of 1 King, vemos en el versículo 1, in verse 1, we see vemos que Elías that Elijah, se va a donde el rey Acab he goes to the king Ahab, y le dice and he tells him que desde en ese momento en adelante from that moment forward, no iba a llover sobre la faz de la tierra it was not going to rain over the face of earth hasta que Jehová le dijera. until the Lord said it. Entonces Dios le dice al profeta: So the Lord tells the prophet, Yo quiero que tú te vayas a un arroyo I want you to go to a creek, y allí esperes hasta que yo te hable. and then you wait there until I speak to you. No te preocupes, Do not worry. que yo te voy a sustentar mientras tú te mantengas en aquel lugar. I will sustain you while you maintain yourself in that Dice place. que Dios sustentó a Elías mientras se encontraba allí. The word says that God sustained Elijah while he Le was daba de there. comer. He was given food to Él eat. bebía del arroyo la cual estaba. He drank from the brook in Él which he se found quedó himself. esperando la dirección y el mandato de Dios. He stayed waiting for the direction and the command of Hasta God que llega un día y el arroyo se seca. until one day the brook dries up. Entonces él le dice al profeta: So he tells the prophet, Yo necesito que tú te levantes I need you to get up y tú vayas a esta ciudad. and you go to this city. Mi alma te adora, Dios. Y dice que cuando él se levantó, And then the story says when he got up, dice: Vete a la ciudad de Sidón. he went to the city of Sidon. Y cuando tú entres a aquel lugar, And when you get there, tú te vas a encontrar con una viuda, you will find yourself with a widow, la cual es la que te va a sustentar and she is going to sustain you hasta que yo te avise lo que tengas que hacer. until I tell you what you have to do next. Vamos a hacer una pausa. Let's make a pause here. Acuérdate Remember que cuando las damas eran viudas en aquel tiempo, when the women became widows at that time, era porque el marido it's because their había husband fallecido. had passed away. El marido representaba el sustento y lo que sostenía aquella casa. The husband represented what was sustaining that home. Cuando los esposos morían, So when the husbands passed los hijos away, tomaban el control y el liderazgo de su hogar. the children would take control and leadership of that home. Pero en aquel momento
momento, But in that el moment, hijo de aquella viuda todavía era pequeño. the son of that widow was still small. Entonces aquí como que hay una contradicción. So there's like a contradiction here. Dios manda al profeta God sends the a un prophet lugar la cual también necesita ser sustentado. to a place that also needs to be sustained. Yo me imagino que por la mente de aquel profeta cruzaba, I can imagine that in the prophet's mind, pero ¿cómo va a ser esto? how is this going to Si be? cuando viene a ver ella necesita más que yo. When we come to think of it, she needs more ¿Cómo than es que I. ella me va a dar algo la cual ella no tiene? How is she to give me something that she does not have? Pero como Dios es un Dios de milagros, But because God is a God of miracles, como Dios es un Dios de maravillas, because God is a God of wonders, como decía nuestra hermana Marisa, como Dios no está encerrado en una caja, as Sister Maritza said, God is not enclosed in a box. para Dios no hay nada imposible. There is nothing impossible for Le dice, God. cuando llegues a aquel lugar He says, when you get to that y place te encuentres con aquella mujer, and you find yourself with that woman, ella te va a sustentar. she will Y sustain dice que you. cuando él estaba entrando a la ciudad, And it says, as he was entering the vio a city, una mujer que estaba recogiendo leña he saw a woman that was carrying or looking for y wood. le dijo, dame algo de beber. And he said, give me something to Y drink. mientras la mujer se dirigía a buscarle algo de tomar, And as she was going to get him something él le to dijo, drink, cuando tú vayas también tráeme algo de comer. he said, when you go, please get me something to eat. Tráeme un hamburger de Burger King. He said, bring me a hamburger from Burger King. Y ella le dijo, pero espérate, ¿qué está pasando? He said, wait, what is happening? Tú me estás pidiendo a mí de comer. You're asking me for something to eat. Yo solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. I only have a morsel of bread or a little bit of flour and a little bit of oil. Y lo único que mi hijo y yo tenemos And the only thing that my son and I have es para comer is to eat y echarnos a morir. and to die. Porque no sabemos qué va a pasar después de aquí. Because we don't know what's going to happen after Lo que this. la viuda tenía de lejos What the widow did not see coming es que cuando Dios escucha y ve la necesidad tuya, is that when God hears and sees your need, Dios no llega cuando tú quieres, He does not come when you want Him sino to, cuando Dios entiende que es el momento indicado. but when He understands it's the right Lo que la time. viuda más lejos tenía What the widow did not see coming era que la salvación había llegado a su is casa. that salvation had made it to her Porque el house. hombre de Dios, Because the man of God, enviado de parte de Dios, sent from God, había llegado para la salvación de su hogar. came to bring salvation to their home. Pero aquí hay un catch. There's a catch here. El profeta le dice, The prophet tells her, cuando tú lo hagas, when you do it, dame a mí primero give me first, y después ustedes van a comer. and then you two will eat. ¿Tú te imaginas que alguien venga Can you imagine someone coming y te diga a ti and tells you que lo único que tú tienes de comer, that the only thing that you have to eat, tú se lo des a esa persona? you give to that person first? Cuando tú sabes que quizás tú pongas a tu hijo primero, When maybe you put your child first. pero luego le dice el profeta, y esto es lo que me encanta, But the prophet then says, and this is what I like about it, no te preocupes, do not worry que la harina y el aceite that the flour and the oil no va a saciar en este lugar, will not lack in this home, por cuanto has obedecido la palabra de Jehová. because you have obeyed the word of God. Entonces yo quiero hacer un paréntesis, una pausa aquí. So I want to make a pause here. Porque es que a veces nos encontramos en momentos difíciles. Sometimes we find ourselves in difficult moments, Y es la fe de nosotros que va a ser probada and it's our faith that will be tested para ver si es verdad que nosotros escuchamos y hacemos caso a la palabra de Dios. to see if we listen and obey the word Es of cuando God. nosotros tenemos nuestra espalda contra la pared It's when we have our backs against the que wall verdaderamente vamos a ver that we will truly si see realmente creemos en la palabra que Dios ha dicho de if we nosotros. truly believe in the word that God has spoken over Porque yo me us. puse a pensar en estos días, I started to think these past few days, Dios nos hizo promesas. God has given us promises. Dios nos ha hecho
un sinnúmero de declaraciones en la palabra de Dios. He has made several declarations in his word. Dios nos ha dicho, no vas a estar solo. He said, you're not going to be alone. No hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. There is no righteous man who is forsaken or his son who is begging for No te bread. preocupes que aunque estés enfermo yo te voy a sanar. Don't worry that even though you are sick, I will heal you. No te preocupes que aunque tú no tengas fuerzas yo te voy a dar fuerzas nuevas. Don't worry if you have no strength, I will renew your No te strength. preocupes que mis misericordias son nuevas cada mañana. Don't worry because my mercies are made new every day. No te preocupes que yo soy el que peleo tus batallas. Don't worry because I fight your battles. Entonces en los momentos difíciles, So then in our difficult cuando moments, nosotros en verdad tenemos que aplicar la when we palabra de truly Dios have to apply the que word Él of ha God dicho que va a hacer con nuestras vidas, that he has spoken that he will do with our Él le lives, dijo a la viuda, he tells the widow, si tú crees en lo que yo te digo, if you believe in what I si tú say, tienes fe en que yo soy verdaderamente vengo de parte de Dios if you have faith that I am truly coming from y tú God, haces lo que yo te estoy and diciendo, you do as I am yo te saying, garantizo a ti I que si tu guarantee fe la you. pones por... Ay, mi madre. Wow. Me salió un ay, mi madre como el de Israel. Porque sentí el Espíritu Santo. I felt the Holy Spirit. Si tú pones la fe por obra, If you put your faith in works, porque la fe sin obra es muerta. because faith without works is dead. La fe sin obra es muerta. Faith without works is dead. O sea que nuestra fe tiene que accionarse So our faith has to a become an través de una action acción que nosotros hagamos. or react through an action in which we make. La fe de esta mujer fue puesta a prueba. The faith of this woman was put to Y ella trial. tuvo que entregar algo She had to surrender something para que su fe pueda ser honrada. so that her faith could be honored. Me voy a quedar sin nada. I'm going to stay with nothing. Yo me voy a quedar sin comer. I'm going to stay without eating. Pero yo voy a obedecer la palabra de Dios. But I will obey the word of God. Y es que hay algo que nosotros a veces no entendemos. There is something that we sometimes don't Nosotros understand. miramos el presente. We look at the present. Nosotros recordamos nuestro pasado. We remember our Pero past. Dios mira nuestro presente. But God sees our Mira nuestro present, pasado. our Y past, ya Dios tiene nuestro futuro en sus and manos. He has our future in Nosotros His no podemos hands. ver más allá. We can't see Pero Dios beyond, puede ver más allá. but God can see Y a beyond veces that. no entendemos las cosas que Dios Sometimes we don't hace understand what God is doing porque no conocemos que está más allá. because we don't know what is going to happen beyond that moment. Oh, mi alma te adora, Dios. Bless the Lord. Dice Eclesiastés 3:1. Ecclesiastes 3:1 says, Todo tiene su tiempo everything has its time, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. and everything that is desired under the sun has its hour. El tiempo de Dios es perfecto. The timing of the Lord is perfect. Y vuelvo y te digo, And I'm going to say again, Dios mandó al profeta God sent the prophet para que la mujer que no tenía nada so that the woman that had nothing lo sustentara would sustain him a través de la sequía. throughout this drought. No había cómo producir harina, There was no way to produce wheat. no había cómo Or producir flour. comida. There was no way to Y produce Dios le food. dice a este hombre, And God tells this ve man, donde ella, go to the porque ella widow, es la que te va a sostener en medio de este and proceso. she is the one that's going to sustain you in the midst of the process. Wow. Qué lindo es Dios. Amen. Dice el versículo 13. And verse 13 says, Elías le dijo, and Elijah said to her, no tengas temor, do not fear. ve, haz como has dicho, Go and do as you have said, pero hazme a mí primero but make me
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. a small cake from it first, Y traérmela y después harás para ti y para tu hijo. and bring it to me, and afterwards make some for yourself and your Porque son. Jehová Dios de Israel ha dicho así. For thus says the Lord God of Israel, La harina de la tinaja no escaseará, the bin of flour shall not be ni used el up, aceite de la vasija se disminuirá, nor shall the jar of oil run dry, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. until the day the Lord sends rain on the earth. ¿Tú sabes cuántos años duró la sequía? You want to know how long that drought lasted? ¿Tú te imaginas Can you imagine una vasija que nunca cese de botar aceite? a jar that would never stop producing or giving off oil? ¿Tú te imaginas Can you imagine que un saquito que quizás era donde tenían la harina nunca deje de que nunca se escasee la harina? that the bin and where they had the flour never lacked any flour? ¿Tú sabes cuánto duró la sequía? You want to know how long the drought 3 lasted? años y medio. 3.5 years. 3 años y medio. 3.5 years. El Dios de maravillas The God of estuvo wonders obrando para sostener a Elías y a la viuda. was working to sustain the widow and 3 años y Elijah. medio. 3.5 El years. Dios de maravilla The God of se movía en wonders aquel lugar moved in a that favor de place aquella casa. in favor of that Porque house ella decidió hacerle caso a la voz de because Dios. she decided to be No obedient sabía to lo the que voice iba a of pasar God, después. not knowing what would happen, No sabía lo que iba a suceder. not knowing what was going to happen. Pero ella decidió obedecer la palabra que Dios le había enviado. She decided to Y obey the mientras word, estuvo la sequía, and as the drought remained, nunca faltó el pan en su casa. she never lacked Mientras bread. estuvo la sequía, While the drought was nunca there, dejaron de comer. they never stopped eating Porque ella decidió hacerle caso a la palabra de Dios. because she decided to be obedient to the word of God. Entonces a veces nosotros cuestionamos, And sometimes we question, ¿será Dios? is it God? Si yo doy los 100 pesos que siento en mi corazón y me quedo sin nada, If I give those $100 that I feel and I stay with nothing, ¿qué va a pasar después de ahí? what's going to happen after that? Mira, hermano, yo me he visto en situaciones. I have found myself in situations. Yo me he visto en situaciones. I have found myself in situations, Pero ya yo he aprendido. but I have learned. Yo nada más le digo a la pastora, prepárate. I just tell the pastora, prepare yourself. Que Dios me dijo que hiciera algo. God told me to do something. Hermano, y cuando tú sientes ese apretón en tu corazón, And when you feel that que tightness tú in your sabes que es heart, verdaderamente Dios, that you know it's truly que te God, está diciendo que tienes que hacerlo, and He's telling you you have to do sin it tú saber qué va a pasar el día de mañana. without you knowing what's going to happen Pero tomorrow. cuando tú decides obedecer a la voz de Dios, But when you decide to tú obey the voice sientes of una God, satisfacción en tu corazón, you feel a satisfaction in porque your tú heart has entendido because you have que lo que understood tú hiciste venía de parte de Dios. that what you did is from God. A lo primero, At first, cuando la pastora y yo empezamos en los caminos del Señor, when the pastora and I first started our walk with the usted sabe, a Lord, lo primero yo daba mis jaloncitos con Dios. No, yo no, eso, muchacho. I would fight back with the chavo. Lord. I said, I'm not going to give that Pero up. después yo aprendí. But then I learned, Entonces después Dios tuvo que trabajar con la pastora también. and then the Lord started working with our pastora as well. Porque hermano, yo te digo a ti que a veces que Dios mete a uno en unos líos, There's time where the Lord puts us in these tight situations, que a veces uno no entiende. and sometimes you don't even understand. Pero como Dios es fiel y verdadero, But because God is true and faithful, y Dios es el que nos sostiene, and He is the one that sustains no us, importa que tu cuenta de banco esté en cero, it does not matter if your bank account is at no zero, importa que tú no tengas comida en la alacena, or that you don't have food in the Dios pantry. te va a suplir. God will Cuando supply. somos obedientes a su palabra, When we are obedient to no His importa word, lo que estemos pasando, does not matter what we are going aquel que Él through, es fiel y verdadero that one which is va true a and estar faithful contigo hasta el final. will be with you to the very end. Oh, mi alma te adora. Bless the name of Jesus.
Pero eso no se queda ahí. But it doesn't just stay there. Porque yo te dije a ti Because I told you, que nadie conoce el futuro. no one knows the future. Solamente Dios. Only God. Dios sabe lo que tiene diseñado para cada uno de He nosotros. knows what He has designed for each and every one of us. Y quizás And maybe la viuda the widow pensaba thought que el verdadero milagro that the true miracle estaba was en la harina y el aceite. in the flour and in the Pero lo que oil. más lejos ella tenía But what she did not see era coming que un día ella iba a llegar a su casa was that one day she was going to get home, y aunque no le faltara nada de comer, even though she was not lacking anything ella to iba a eat. encontrar a su hijo enfermo. She was going to find that her son was sick. Y luego iba a llegar otro día a la casa And then she was going to come home one day y iba a encontrar a su hijo and muerto. she was going to find him dead. Entonces ella se asustó. So she became Yo me scared. imagino que le dio pánico. I can imagine she began to Porque panic. lo único que la podía sostener después de Dios, Because the only one that could sustain her after porque God, ella era viuda, because she was a era su widow, hijo. was her son. Entonces ella le dice al profeta, So she tells the prophet, ¿por qué entonces tú has venido a mi casa para traerme todas mis iniquidades? have you come to bring my sin to remembrance? Mira, mi hijo se ha muerto. My son has died. Pero como ella no sabía But because she didn't know que como Dios le había dicho al profeta que se quedara en aquel lugar, God had told the prophet to stay era there, porque Dios ya sabía lo que iba a it's suceder. because God knew what was going to Y happen. como ella decidió aceptar y recibir la palabra de Dios And so she decided to accept and receive the word of y God recibir al hombre de Dios en su casa, and receive the man of God in her lo más home, lejos que ella tenía what she did not era see que su hijo coming se iba a morir. was that her son was going to Y cuando die. llegó aquel día, And when that day la came, Biblia dice the Bible que says el profeta fue donde el niño the prophet went to the y empezó child a clamar a Dios. and started to cry out to Y dice que God. se acostó 3 veces encima del niño. And it says that he laid on the Y child 3 dice que aquel times. niño, la vida volvió a él. And then life came Yo no back sé to si the tú son. estás entendiendo. I don't know if you're understanding. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe por But obra when we put our faith to work y nosotros le hacemos caso a la palabra and de we are Dios obedient to the word of y God nosotros caminamos en esa palabra, and we walk according to the ay, no word, importa la tribulación que venga a nuestra does not vida, matter the tribulation Jehová that nos tiene comes. agarrado de sus manos. God has you by the No importa hand. la prueba que venga a nuestra casa, Does not matter the trial Dios that comes tiene to your control house. de todo. God is in control of Porque all mi Dios things. es más grande que la prueba. Because my God is Mi greater Dios than the es más trial. grande que la enfermedad. He is greater than sickness. Mi Dios es más grande que la muerte. My God is greater than death itself. No hay nada imposible para Dios. There is nothing impossible for the Lord. Y te dije que desde esta mañana And I said, since this morning, Dios ha venido hablando a nuestros corazones. God has been speaking to our hearts. Porque la clase de esta mañana trataba Because the Sunday school this morning was about era de que Dios no hace acepción de personas. that God has no exceptions when it comes to people. La palabra de Dios es para todo el mundo. The word of God is for everyone. Todo el mundo tiene derecho a la gracia de Dios. Everyone has right to the grace of God. Todo el mundo tiene derecho a recibir salvación. Everyone has the right to receive salvation. Todo el mundo tiene derecho a ser partícipe de las promesas de Dios. Everyone has the right to participate in the promises of God. Y tú quieres que te diga algo. And you want me to tell you something? Esta mujer This woman, no era parte del pueblo de Israel. she was not a part of the people of Israel. Y Dios manda al profeta And God sends the a una prophet tierra que era desconocida. to a land that was unknown, Lo manda hacia donde una mujer, to a woman la cual no le servía a Dios. that did not serve Lo God. manda donde una mujer, He sent her to a la cual woman lo que era a su alrededor that in her era la surroundings idolatría. was idolatry. Pero ella había escuchado de un Dios de But maravillas. she heard of a God of Y cuando wonder. ay, mi alma te adora, cuando el profeta llegó a aquel And when lugar, the prophet came to that que house, ella vio al Dios de maravilla and en she saw the acción, God of wonder in que la action, sustentó en todos esos that años, sustained her throughout que the years, resucitó a su hijo
de la that muerte. resurrected her son from death. Entonces le dice al profeta, Then she tells the prophet, verdaderamente, truly, verdaderamente, truly, seca manso kia, que tú vienes de parte de Jehová. you are from God. Y la palabra de Dios, And the word of God, no cualquier palabra, not just any no la word, palabra que me dijo alguien, not the word that la someone spoke to palabra de me, parte de but Dios the word from es God verdadera. is true. La palabra de Dios The word of es God veraz y es eficaz. is a living and effective. Es como una espada cortante de doble filo It's like a sword, a double-edged que sword penetra hasta lo profundo that penetrates to y the separa depths el alma del and espíritu. separates the soul La and palabra spirit. de Dios, The word of la God cual no retorna atrás that does vacía, not come back sino void, que hace el efecto por la cual ha sido but it does the enviada. effect in which it La was sent. palabra de Dios, The word of la God cual se nos fue dada a cada uno de that nosotros, was given to each and para every que one of cuando us, hablemos esa so that palabra, when we speak the el word, Dios de maravillas the God of wonder pueda ser manifestado. Mi could alma be te adora, Dios. manifested. Y la hermana Marisa decía, And Sister Maritza was saying, y ponía el ejemplo and she put an example. de ella misma, ¿verdad? She Y put lo herself voy a as usar- an la voy a example. hacer de ejemplo. I'm going to la voy a use her usar as an porque me example gustó lo que ella dijo. because I like what she said this De morning. que a veces nosotros, That sometimes we, como nosotros vemos culturas diferentes, as we see different cultures, nos da como temor hablar la palabra de Dios. we become fearful speaking the word of God Porque no tenemos algo en común. because we don't have anything in common with Tú them. a un puertorriqueño le puedes decir y predicar porque tú te sientes cómodo porque tienen algo en común. You can preach to someone in the Hispanic community because you have something in common. Pero como Dios no es un Dios de limitaciones. But because God is a God that is limitless, Y yo le dije a la hermana Marisa, I told Sister es Maritza, verdad, uno se siente así. it's true, you may feel that way, Pero la palabra de Dios but the word of God se relaciona con todo el mundo. relates with everyone. No importa de dónde tú Does seas. not matter where you La come palabra from. de Dios trabaja para el que es chino. The word of God works for the La Asian, palabra de Dios trabaja para el que es mexicano. for the Mexican, La palabra de Dios trabaja para el dominicano. for the Dominican. La palabra de Dios trabaja para todo el mundo. The word of God works for Porque la palabra everyone de Dios no tiene límites, because the word of God has no sino limits. que hace el efecto por la cual ha sido But it enviada. does the effect in which it was sent to. Entonces tenemos que confiar y creer So we must trust and que believe lo que Dios ha dicho de that what nosotros God has said of es us verdad. is true. Tenemos que confiar y creer. We must trust and Como la believe. pastora leyó en Apocalipsis, As the pastor read in que the book of fuimos Revelation, hechos sacerdotes delante de Él. we were made priests before him. Entonces, si tú y yo somos sacerdotes, If you and I are priests, estamos llamados we are called a ministrar delante de la presencia de Dios. to administer before the presence of God. Estamos llamados We are called a dar ejemplo porque creemos en lo que Dios ha dicho de nosotros. to give an example because we believe in what God has spoken over us. Entonces, si yo creo en ese Dios, So if I believe in that God, si yo creo en el Dios de if I maravillas, believe in the God of wonders, si yo creo en ese Dios que lo puede hacer todo, if I believe in the God that can do all things, ¿por qué cuando nos encontramos en los momentos más difíciles de nuestra vida, why when we find ourselves in our most difficult moments, se nos olvida la palabra de Dios? we forget the word of God? ¿Por qué cuando nos encontramos en los momentos más que estamos llorando y revolcándonos en el piso, Why when we're in those moments that we're crying and rolling around on the floor, se nos olvida lo que Dios ha dicho de nosotros? we forget what God has spoken over us? ¿Por qué no podemos hacer como la viuda Why can we not do as the widow y did obedecer la palabra de Dios? and obey the word of God? Porque en medio de su obediencia, Because in the midst of her obedience, en medio de ella creer en la palabra que le fue dicha, through her believing in the word that was spoken, su hijo pudo ser sanado. her son was healed. ¿Tú te imaginas que ella se hubiese puesto rebelde con el profeta? Could you imagine if she would have rebelled against the prophet?
¿Tú te imaginas si ella no hubiese sustentado al profeta en su casa? Could you imagine if she wouldn't have sustained the prophet in her home? ¿Qué hubiese pasado con su hijo? What would have happened with her son? Entonces nosotros tenemos que analizarnos nosotros mismos So we must analyze and look inward y creer en ese Dios de maravillas. and believe in that God of wonder. Y cuando la hermana Marisa daba la clase esta mañana, And when Sister Marissa was giving the class this morning, estaba bueno, hermano. it was good. Terminamos como Like 10, como a las 10:20 o 10:15 por ahí. Estaba ahí cerca, estaba 10. no pasa. ¿Qué hora fue que terminamos? 10. A las 10:10. Bueno, por We're ahí close. estábamos cerca. No queríamos terminar. We didn't want to finish the class. Pero Dios me trajo a la memoria But God brought to memory que el día que yo decidí darle mi vida al Señor, the day I decided to give my life over to the Lord. yo estaba en una iglesia americana, Was in an American church. yo no sabía hablar inglés, I did not know how to speak el que English. estaba predicando era un indio. The man preaching was from India Usted sabe que los indios tienen un acento fuerte with cuando a hablan el inglés. heavy accent speaking Cuando usted llama a veces English. en los call centers que ellos contestan, usted no entiende. When you call the call centers and you don't understand what they're saying. Pero es verdad, porque tienen un acento bien fuerte. Entonces imagínese yo So imagine me sentado allá en lo último de la iglesia. seated all the way at the end of the church. La iglesia americana que usted sabe que tienen esos balcones arriba. Yo You estaba know they sentado have con the la top pastora allá a balconies. lo último donde no había nadie. We were seated all the way at the top. Y este hombre empieza a hablar And this man begins to y speak empieza a testificar and to y testify. empieza a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. And speaking of the wonders that God Y has done desde in his que life. ese hombre empezó a abrir su And boca, since he opened his mouth, el Dios de maravillas empezó a trabajar en mi the God of corazón. wonders was working in my Yo no heart. entendía de lo que estaba pasando. I didn't understand what was Yo going no on. entendía lo que él estaba hablando. I didn't understand what he was saying. Pero mi alma sabía, But my soul mi knew. alma entendía My soul understood que la palabra que se estaba hablando that the word that was being era spoken necesaria. was Y necessary. cada palabra que ese hombre decía, And every word that he mi spoke, espíritu y mi alma la entendía y la asimilaba. my spirit and my soul Que understood cuando it. él terminó de hablar, That when he finished speaking, yo salí, la pastora me dijo, ¿quieres pasar al frente? the pastor said, "Do you want to go up front?" Yo le dije, sí, está bien. And I said, "Yes." Y yo no paraba de llorar. Y como estaba en lo último, I didn't stop crying, and because I was all the way at the end, cuando llegué al frente, when I got to the front, habían cerrado el llamado. they have closed the altar call, Y no le pude dar mi corazón a Dios. and I couldn't give my heart to the Lord at that moment. Pero cuando llegamos a la casa, But when we got home, yo todavía tenía ese sentir en mi corazón. I still had that feeling Y in la my heart. pastora, escucha esto, Listen to this part. porque para Dios no hay limitaciones. There are no limitations for God. Para Dios no está encerrado en una caja. He is not enclosed in a box. Dios mandó al profeta a un lugar la cual era de idolatría y a una mujer que no pertenecía al pueblo de The Israel. Lord sent a prophet to a land of idolatry to a woman who did not know of God. Entonces el día que me tocó a mí recibir al Señor, So the day that it was my turn to give my life to the la Lord, pastora estaba apartada the pastora was No not le living for the servía al Lord. Señor. She did not serve the y Lord la at que that me time. hizo repetir la oración de confesión de fe And he used her to repeat the fue a alguien prayer la of cual no le confession. servía a Dios. It was someone who was not serving the Lord. Entonces nosotros encerramos a Dios en una caja We close God in a box porque creemos que hay veces que tiene que ser el pastor, because we think that it has to be the tiene que ser pastor, alguien que le sirve a Dios someone that serves the Lord, para que Dios lo use para que venga a tus pies, para que tú vengas a sus pies. for the Lord to use them so that you can come to his feet. Pero la pastora no le servía a Dios. She was not serving the Lord. La pastora estaba apartada She had stepped away from the walk. y estábamos hablando y yo le dije, yo le quiero dar mi vida al Señor. And we're talking, and I say, I want to give my life to the Y Lord. ella me hizo la oración de fe. And she did the prayer of faith.
Dios la usó en ese momento God used her in that para moment traerme a sus pies, to bring me to his feet. aunque ella no le servía, Even though she was not aunque ella serving the estaba Lord, apartada, even though she had aunque ella walked no away había from God, decidido reconciliarse con el Señor. even though she had yet to decide to Para el Dios de reconcile. maravillas no hay There are limitaciones. no limitations for the God of Dejemos wonder. de limitar a Dios. Let us stop limiting God. Que Dios hace como Él quiere y lo que Él quiera. That he do as he pleases Porque and Él as he es wants. soberano y está sentado en su trono. He is sovereign and seated on his throne. So, no le pongamos límites a Dios So do not put limits to God de cómo Él lo puede hacer y cómo se debe hacer. of how he should do it. Porque Dios no es un Dios de protocolo, Because he is not a God of protocols, pero sí es un Dios de orden. but he is a God of order. Dios no es un Dios que hay que hacerlo 1, 2 y 3. He's not a God that you have to do 1, 2, and 3, Pero sí Dios demanda orden but he does Y demand reverencia. order and reverence en todo lo que se hace, in all things that we do for aún him. del que está apartado, Even from those who are not in the aún de path, aquellos que no le sirven. even to those who are not Cuando serving Dios him. lo hace, Dios no se contradice, When God does it, he does not contradict himself. porque Dios es un Dios de maravilla.